Russell Westbrook por John Wall, John Wall por Russell Westbrook. Ayer, la NBA ha tenido uno de los traspasos más fuertes del mercado en cuanto a nombres. Houston Rockets y Washington Wizards decidieron intercambiar piezas y mover a una de sus principales estrellas hacia el otro equipo. Pero, ¿por qué y para qué lo hicieron? Es hora de analizarlo. Primero, es necesario detallar el trade tal y como fue. Los Rockets enviaron al MVP de 2017 a la capital de Estados Unidos a cambio de Wall y una primera ronda protegida del draft de 2023. Esta era, a pesar de lo dicho por la gerencia de Washington, una de las negociaciones que más se había estudiado en las últimas semanas. El contrato de ambos es similar y todo indicaba que podían irse de sus respectivos conjuntos antes del inicio de la temporada. Pero, ¿por qué? Al analizar el caso de Westbrook, es imposible no tener en cuenta lo sucedido en la campaña pasada. A pesar de que, por momentos, tuvo un gran rendimiento como escudero de James Harden, la realidad indica que el ex Oklahoma City jamás se sintió cómodo en ese rol. Recientemente había trascendido que quería volver a una institución en la que tuviera nuevamente una función mucho más preponderante, con un control del juego más marcado y similar a la que experimentó en el Thunder tras la partida de Kevin Durant, cuando promedió un triple doble en 3 cursos consecutivos. Si bien los Wizards cuentan con una estrella como Bradley Beal, el estilo de juego de este es diferente al de Harden, y la posibilidad de tomar decisiones constantemente es mayor para De Brody. Al mismo tiempo, su relación con el propietario de los Rockets, Tillman Fertitta, no era para nada buena. El cambio de gerente general luego de la salida de Daryl Morey y la renuncia de Mike D'Antoni resquebrajó el mundo de Houston, y el primero en apuntarse para escapar de eso fue Westbrook. Por el lado de Wall, el contexto es un tanto distinto y hasta incluso incomprensible. Por primera vez en 2 años, el perimetral parecía listo para volver a competir sin los problemas físicos que lo sacaron de la cancha durante la 2018-2019 y no le permitieron jugar un solo partido en la 2019-2020. Eso, sumado al nivel exhibido por Beal, al desarrollo del japonés Hachimura, a la confirmación de uno de los mejores tiradores de la NBA como Davis Bertans y a la llegada de Deni Avdija, uno de los prospectos más interesantes y completos que dio este draft, podían hacer pensar que los de DC tenían todos los componentes como para encarar una nueva lucha por los playoffs tras 2 años de ausencia, y las declaraciones de Tommy Shepard, general manager del equipo, en las que aseguraba que no había intenciones de mover a Wall, reforzaban esta idea. Pero la NBA es cambiante y muchas veces lo que se dice no se respalda con lo que luego se hace. Aún no sabemos si el jugador forzó el traspaso o si la dirigencia quiso moverlo, pero es un hecho que Wall se irá después de 10 años en la franquicia y tal vez sea en el momento en el que podían recuperarlo al 100%. Entonces, entramos en lo estrictamente deportivo. ¿Quién ganó el trade? ¿Quién lo ha perdido? ¿Y qué puede llegar a ocurrir luego de esto? Mi conclusión es que no se puede argumentar que los Rockets hayan ganado contundentemente la operación, pero sí que los Wizards la perdieron. ¿Por qué? Veamos. Washington apostaba, o al menos eso parecía, a un proyecto nuevo que sí tenía a Beal a la cabeza, pero que contaba con la presencia de 2 jugadores jóvenes como Hachimura y Avdija, a los cuales debía potenciar con el paso de los años. Ambos son proyectos más que interesantes, con una cantidad de recursos ofensivos que podrían evolucionar hasta el punto de convertirse en piezas sólidas o incluso en estrellas, sobre todo en el caso del israelí. Traer a una figura como Westbrook, que demanda un nivel de control de la bola altísimo y que pretende volver a los tiempos de OKC en los que su porcentaje de uso ofensivo llegó a ser el más alto de todos los tiempos, es atentar contra ese desarrollo. En el corto plazo, los Wizards ganarán a un atleta ultra competitivo como lo es el guardia y probablemente luchen para entrar a la postemporada porque tanto él como Beal y las piezas de rol pueden causar un impacto inmediato, pero pensando a futuro, su margen de maniobra es muy chico. Se ataron por 3 temporadas a uno de los contratos más altos y rechazados de la NBA, que será de $47 millones si Westbrook decide tomar su player option en la 2022-2023. También dieron una primera ronda y a un deportista 2 años más joven que él. Podría funcionar a corto plazo, pero las chances de que la franquicia gane un campeonato de esta forma son escasas.
fracasas, y en cierto punto hipoteca su futuro al no darle rienda suelta a sus caras nuevas. ¿Qué sucede con Houston? Aquí el escenario es mucho más complejo. La organización texana ha hecho una serie de movimientos que pueden hacer pensar que prepara el terreno para una inminente salida de James Harden. Sin D'Antoni ni Mowry, sus dos protectores, ni Westbrook o Covington, ni Tyronn Lue, el entrenador que quería para ocupar el banquillo y confrontado con el propietario, el MVP de 2018 no está lejos de apretar el botón rojo y de forzar una transacción para irse a un lugar en el que sepa que va a competir por el campeonato. Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers emergen como los escenarios más probables, pero sería lógico imaginar que los Rockets no van a ceder a uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años por poco. La gestión debe ser enorme y eso es lo que, hasta el momento, traba la situación. Por el otro lado de la historia, la Barba recibirá como compañero un base totalmente diferente al que lo acompañó en el curso anterior. Wall es un facilitador, alguien que solo ha bajado de las 8 asistencias de promedio por partido en una de sus temporadas y que, a pesar de que suele tener medias cercanas a los 20 puntos, se destaca por crear para los demás. A eso hay que agregarle que, pese a que tiene ciertas rachas, su tiro exterior es un poco más confiable que el de Westbrook. Houston funcionó mejor que nunca cuando Harden tuvo a Chris Paul como backup y casi tumban a los Warriors en 2018. Quien llega desde Washington no es CP3, pero ciertamente está bastante más cerca de serlo que Russell. El arribo de Christian Wood, un interno muy versátil y con condiciones para alcanzar nivel de All-Star, también podría ser tentador, pero estos son los problemas. Los contratos de ellos tres combinados casi alcanzan los $100 millones. Además, a excepción de Wood, los Rockets planean rodear a su superestrella con dos nombres totalmente talentosos, pero con un gran historial de lesiones que invitan a ser precavidos, el mencionado Wall y DeMarcus Cousins, a quien firmaron por el mínimo de veterano y por el que apuestan a que vuelva a ser el pivot dominante que fue en Sacramento Kings y en New Orleans Pelicans, pero que no juega desde las finales de 2019. En definitiva, surgen dos escenarios, el primero en el que el equipo se enfoque en hacer feliz a Harden ahora mismo y que le demuestre que con este elenco puede seguir siendo competitivo. El segundo, en el que nada de eso sucede y es simplemente el comienzo de una reconstrucción que podría darse con el traspaso del perimetral. Al ver el manejo de los directivos en estas semanas y cómo de alguna manera le quitaron de su lado todos los personajes que más lo contenían, me decanto por la segunda opción, pero esto es la NBA y, como ya sabemos, todo puede pasar. Un nuevo traspaso en la mejor liga del mundo, que tal vez no tenga un ganador marcado, pero que sí tiene un perdedor. Una negociación que está lejos de apostar a largo plazo y que podría ser el detonante de un segundo movimiento, en el que el anotador más consistente de los últimos 5 años cambie de camiseta por tercera vez en su carrera.